Muévelo, muévelo, muévelo. Te he dicho yo que no tenías que haber tocado. Ahora. ¿Ya? Perfecto. Bueno, pues a mí yo hoy tengo la parte relajada, no tengo que hablar, solo me han encargado presentar a la profesora Zoila Convalía y la verdad es que estoy muy contenta porque considero que es una de las personas más autorizadas, científicamente hablando, para tratar el tema de la libertad de expresión. No solo por ser catedrática de Derecho Eclesiástico del Estado en la Universidad de Zaragoza, no solo por ser miembro de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, de la que forma parte como experta en este derecho fundamental, sino porque además es fundadora del Laboratorio de Libertad de Creencia y Gestión de la Diversidad Cultural, de la Asociación Interdisciplinar de Derecho Público, de la Asociación Española de Derecho Comparado, de la primera es directora, de la segunda es tesorera. Yo no sé de dónde saca tiempo, la verdad es que me admira profundamente. Todo ello tiene su base en la investigación que realiza. Abarca muchísimos temas y todos los hace con una gran profundidad. Se dedica al estudio de la libertad de creencias en derecho español, internacional y comparado. Y si yo considero que destaca en todo, uno de sus temas estrella es el derecho islámico. Es especialista también en derecho islámico, que como veremos todo esto también guarda una gran relación porque el conocimiento de un derecho es bastante necesario para poder hablar de libertad de expresión. Toda esta investigación ha dado lugar a un gran número de publicaciones y no quiero aburrirles, no enumerando sus publicaciones, sino porque yo ya he hablado bastante y vamos muy mal de tiempo, así que ya les dejo con la profesora Convalía. Bueno, muchísimas gracias, profesora María del Mar Leal, por su más que amable presentación, que se debe a la amistad que nos une, y además tiene mucho mérito porque ya esta conferencia me la escuchaba hace unos días en Sevilla y aquí está con gran ilusión. Y eso que le he dispensado de asistir, pero... Entonces, bueno, yo sin más voy a empezar a hablar para no consumir, que vamos un poco justos de tiempo. No sé si se oye, ¿eh? Sí. Vale. El tema que me encargó el profesor Ricardo García, era que me centrara sobre todo en los modelos de derecho comparado, en torno al conflicto entre libertad de expresión y religión. Y es un poquito lo que voy a intentar hacer en estos minutos en los que la moderadora me deje hablar. Ha salido ya a lo largo de esta mañana con frecuencia hechos que además nos los han contado la anterior ponente y los otros ponentes de la mañana con gran vivacidad, ¿no? Todos esos hechos ofensivos hacia los sentimientos religiosos que se han incrementado en los últimos años en Europa, un poco con esa intención provocadora que yo expresaba aquí con esa frase, no se puede decir todo, no hay nada sagrado, ¿no? Es un poco ese ánimo de provocar. Los casos, algunos han saltado a la opinión pública porque han terminado en una triste tragedia, como el del semanario francés Charlie Hebdo. Otros quizá por el entorno en el que se suscitaron, como el caso del poema Mare Nostra, pronunciado en el Ayuntamiento de Barcelona en la entrega de los premios Ciudad Condal, o el de Rita Maestre, concejala del Ayuntamiento de Madrid, en ese caso por la condición que tenía la persona que profirió la ofensa, ¿no? O el más reciente del cartel que acaeció en esta comunidad autónoma, en Valencia, del cartel que está promovido por Andaban. En este caso, quizá por tratarse de imágenes o utilizar imágenes particularmente queridas. Yo quería diferenciar un poco lo que son la ofensa a los sentimientos religiosos y otro tipo de conflictos. En algunos casos no estamos tanto ante mensajes que pretenden ofender, sino que incitan al odio. Son supuestos similares en cuanto que hay un conflicto entre libertad de expresión y religión, pero se trata de supuestos distintos. Caso del discurso del odio, que también ha proliferado en los últimos años, mensajes de carácter antisemita, islamófobo, cristianófobo,
son particularmente quizás sensibles cuando vienen promovidos desde plataformas políticamente legitimadas, fundamentalmente desde partidos políticos. Yo traía, ¿no?, los resultados de las últimas elecciones europeas, los resultados obtenidos por partidos con propuestas xenófobas, populistas o nacionalistas que figuran en la página web de la Unión Europea. Estos partidos suelen incluir, ya digo, en sus programas mensajes poco de corte no solo xenófobo, sino también de odio religioso. Luego, si da tiempo, diremos algo, ¿no?, de la diferencia entre el odio racial y el religioso, ¿no?, la diferencia o las semejanzas desde la perspectiva jurídica. Podemos ver que aquí no aparece España, sin embargo, sí que hay algunos partidos de ese estilo en España y, bueno, pues afortunadamente no son todavía muchos los concejales que proceden o que ocupan estos puestos procedentes de estos partidos en nuestro país, pero, bueno, pues como ustedes pueden ver, sí hay, me parece que son 56 concejales ahora mismo. Partido Democrático Español, Plataforma per Cataluña, Iniciativa Habitable, Democracia Nacional, España 2000, que si no me equivoco, me parece que está radicado en Valencia, ¿verdad? Carteles, poco de algunas de estos propaganda electoral de estos partidos. Distribución por provincias. Programa político. Sí que he dicho antes que, por una parte, hay un tipo de conflictos en los que lo que se hace es ofender los sentimientos religiosos. Muchos de estos casos nos los exponía la anterior ponente, ya digo, de una manera muy viva. Y otros casos en los que más bien se trata de incitación al odio. Normalmente, en el caso de ofensa a los sentimientos religiosos, aunque se trata de todas las religiones, predominan, por lo menos en nuestro país, las ofensas a la religión quizá mayoritaria, mientras que en los de incitación al odio suele predominar, aunque también, ya digo, concurren casos hacia todas las religiones, porque va más unido quizá a la xenofobia y en ese sentido a las religiones minoritarias, ¿no? Pero ya digo que luego hay casos de todos. Pero sí que llama la atención, ya digo, que así como la ofensa suele ser más frecuente, abundante y dura en el caso de la religión mayoritaria, la incitación al odio racial y religioso suele versar más bien sobre lo que serían religiones minoritarias. Bueno, les he puesto aquí los programas políticos, ya digo, no me entretengo por no... Tienen el de España 2000, por ejemplo, concluye diciendo, en este caso se refiere al Islam, pero dice, todo esto genera suficientes incertidumbres como para que las sociedades europeas se preserven del conflicto. El cierre de fronteras a una inmigración que llega con estos modelos de comportamientos en las maletas, el cerebro y el corazón es una obligación. La disminución de excedentes laborales llegados con la inmigración procedente de países islámicos, una necesidad. Una clara incitación a la discriminación, ¿no?, en virtud de las creencias o de la procedencia de esas personas. Bueno, yo la pregunta que quería abordar aquí, ¿no?, es decir, ¿cuál ha de ser la actitud del ordenamiento jurídico? Es decir, hemos visto a lo largo de este curso casos muy dolorosos, muy ofensivos. ¿Cuál ha de ser la actitud del ordenamiento jurídico? Es decir, ¿es misión del derecho limitar las expresiones que hieren sentimientos religiosos o que incitan al odio? En caso afirmativo, ¿en qué medida? Y un poco la perspectiva, porque es la que me pidió el profesor don Ricardo García, y sobre todo yo supongo que para evitar reiteraciones, sobre todo me voy a centrar en los distintos planteamientos o las distintas respuestas que en el ámbito comparado existen a esta cuestión o a este interrogante. Ha salido ya a lo largo de la mañana, y no me voy por tanto a defender lo delicado y lo importante que es este tema, ya no solo desde una perspectiva, a mí personalmente, todo lo que tenga que ver con las defensas de los derechos y libertades, la dignidad de la persona, el respeto a la libertad religiosa, me produce tengo una especial, creo, sensibilidad, pero incluso desde el punto de vista jurídico son temas muy sensibles. La libertad de expresión es
pilar fundamental de una sociedad democrática, por lo tanto su tutela es fundamental, nos lo exponía don José Landete esta mañana, pero a la vez es vital. Y si ustedes se leen los convenios internacionales de derechos humanos, yo por lo menos creo que la única libertad en la que se hace una referencia expresa a que su ejercicio conlleva especiales responsabilidades es la libertad de expresión. En los textos internacionales se dice el ejercicio de la libertad de expresión conlleva especial responsabilidad. Eso no aparece, por lo menos que a mí me conste, respecto a la libertad de asociación, de reunión, ni siquiera a la libertad religiosa. Es decir, sin embargo, sí se hace con la libertad de expresión. No hace falta ser muy observador para ser consciente del daño que ha producido en la historia y que produce actualmente la agitación de odio religioso, xenófoba, etc. Por lo tanto, yo creo que no voy a insistir en este punto. Tenemos definido el interrogante. ¿Qué debe hacer el derecho ante una libre expresión que ofende sentimientos religiosos o que incita al odio? ¿Qué debe hacer el derecho para salvaguardar nuestros pilares de convivencia? Derechos y libertades, la convivencia en una sociedad democrática. Sí que también me gusta hacer una precisión, y es que salvaguardar, tutelar, proteger, no es una tarea pasiva de mera conservación. ¿Por qué? Pues porque la sociedad evoluciona, y por lo tanto requiere de una tarea creativa. Es decir, nuestros contextos sociales, nuestra realidad social no es igual hoy que hace 50 años. Dos ejemplos. Las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías hacen posible que actualmente una persona desde Siria, a través o sirviéndose de las redes sociales, pueda captar a jóvenes franceses, españoles, ingleses, alemanes para combatir en el autodenominado Estado Islámico. Es decir, las nuevas tecnologías hacen posible alojar, bueno, aquí aparece simplemente una lista de combatientes occidentales en Siria y en Irak, en el autodenominado Estado Islámico. Españoles me parece que eran 80 los datos que aparecían, ¿no? Junto a las nuevas tecnologías, las nuevas tecnologías hacen también posible alojar una página web racista o incitando al odio racista o xenófobo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde este tipo de conductas, como si llegamos al final veremos, no están tipificadas penalmente. Junto a las nuevas tecnologías, los nuevos paisajes sociales. Las imágenes que aquí tengo son de ciudades españolas. Estamos familiarizados pues, con elementos que hace quizá 30 años pues, nos eran totalmente desconocidos. Y ahí quizás el principal contraste en el paisaje cultural es la presencia por la inmigración de personas y procedentes del mundo islámico. Los datos parece que son la década de los 90, la población musulmana en España no llegaba a los 200.000, actualmente se sitúa en torno a 1.850.000. Aquí supone un 4,1% de la población. Es decir, hemos pasado en muy pocos años de una cierta uniformidad cultural religiosa. Las sociedades europeas de Europa Occidental y en concreto la sociedad española era una fuerte uniformidad cultural religiosa, a una sociedad de cada vez mayor diversidad cultural religiosa. Presencia de personas procedentes de otros ámbitos culturales que además ya son muchos de ellos españoles, es decir, no es que sean, a veces la gente asocia, ¿no?, la pertenencia a minorías religiosas con la extranjería y no tiene ya esa connotación y cada vez la tendrá menos. Y luego también personas, procedentes de otros ámbitos culturales y también la creciente secularización de la sociedad española. Es decir, convivimos pues, católicos practicantes, agnósticos, ateos, musulmanes, testigos de Jehová, es decir, personas procedentes, ya digo, con diversidad.
Y eso requiere, o eso pone sobre el tapete el reto, la necesidad de adaptarse a la diversidad. El reto también para el derecho. Yo podría poner muchos ejemplos, pero como no vamos muy bien de tiempo, solo voy a poner alguno. De esa necesidad del derecho de adaptarse a la diversidad. Bueno, como ha dicho la profesora María del Mar Leal antes, formo parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y, bueno, pues ahí, por ejemplo, uno de los problemas, ¿no?, que se nos ha planteado recientemente, ya digo, me voy a referir solo a una cuestión menor, es la necesidad de adaptar la normativa de extranjería que prevé que los ministros de culto de las confesiones reconocidas en España, extranjeros, para entrar en España no necesitan una autorización de trabajo. Bueno, pues se plantea el problema, esto así previsto en la normativa de extranjería, de por ejemplo, los pastores evangélicos. Los pastores evangélicos, muchas veces cuando son llamados a desempeñar una misión religiosa en España, pues tienen mujer e hijos. Y claro, la normativa de extranjería prevé la entrada del ministro de culto, pero no de su familia. ¿Por qué? Porque estamos pensando en el ministro de culto católico que normalmente, que no tiene mujer e hijos. Por lo tanto, bueno, eso es un ejemplo pequeño, ¿no? Eso planteaba una serie de problemas jurídicos a los que había que dar respuesta. Las personas arrastran consigo su derecho. Se está planteando, por ejemplo, en relación con reconocimiento de instituciones que llegan ante los órganos judiciales y que los órganos judiciales muy bien no saben qué hacer con ellas porque les resultan desconocidas, porque no tienen un paralelo en el derecho español. Pongo el ejemplo de la kafala islámica, que es una institución que a veces equivocadamente se considera que es una adopción y no lo es, porque no crea un vínculo de filiación. Entonces, ¿qué pasa con los cónyuges españoles que se traen de Marruecos a un niño en kafala y al cabo de un tiempo acuden a un juez, piden que lo reconozca como establezca un vínculo de adopción, etcétera, etcétera? Es decir, nos están entrando también en el mundo del derecho realidades nuevas, instituciones nuevas y, como digo, eso requiere un proceso de adaptación. Esa adaptación no es buenismo. A veces cuando uno habla de eso, pues de acoger la diversidad o de integrar un poco, está tachado como de, bueno, es un planteamiento un poco de buenismo, ¿no? Yo digo, es pragmatismo. Es decir, con independencia de lo que uno crea, yo creo en la necesidad de integrar la diversidad, pero con independencia de lo que uno crea, el derecho es una ciencia sumamente pragmática. Es decir, tiene que dar respuesta a los problemas que existen en la sociedad en la que vivimos. Y la sociedad en la que vivimos es esta. Por lo tanto, hay que dar una respuesta. La no integración, tiene el peligro, en mi opinión, de la radicalización. Existe una radicalización de la religión. Bueno, no voy a hablar de la discriminación indirecta porque eso sí que no me va a dar tiempo. Esto me lo salto y luego si quieren en el debate y si hay tiempo hablamos de la discriminación indirecta, pero no voy a hablar. El peligro de la radicalización, digo, existe una radicalización de la religión, pero existe una radicalización de la exclusión de las minorías religiosas fundamentalmente y una radicalización que procede de la ridiculización de la religión. Y ahí, bueno, pues un poco muy vinculada a cuestiones que ya han ido saliendo también a lo largo de esta mañana, muy vinculada a veces a un planteamiento agresivo que tiene una visión negativa del hecho religioso, promovido por determinadas quizá ideologías y en lo que yo ahora no me voy a detener. Paso ya así a analizar las posturas que confluyen un poco a dar respuesta a estos interrogantes con los que el derecho se enfrenta, ¿no? Es decir, ahí hubo un caso que marcó, a mi modo de ver, un punto de inflexión. No sé si ustedes lo recordarán. En el año, si no me equivoco, fue en el 2005. ¿Recuerdan el caso de las caricaturas de Mahoma que se publicaron en
en un periódico danés, en Jyllands-Posten me parece que se llamaba el periódico, y que, bueno, pues unas representaban al profeta con un turbante en forma de bomba. En general eran imágenes o caricaturas que identificaban Islam con terrorismo o Islam con sumisión de la mujer. Hubo una mala gestión, tampoco me voy a detener porque no tenemos tiempo en los hechos, pero hubo una mala gestión, a mi modo de ver, política y diplomática del conflicto en Dinamarca. Esto hizo que el conflicto se internacionalizara y que, como ustedes recordarán, hubiera ataques en embajadas occidentales en países del mundo islámico, etcétera, etcétera. ¿Por qué digo que este caso marcó un punto de inflexión? Bueno, pues porque a partir de ahí, en Naciones Unidas se abordó más a fondo el tema de la difamación de la religión. Es decir, ¿qué hacemos con los supuestos de difamación de la religión? Se aprobaron una serie de resoluciones, unas venían promovidas por la Organización de la Cooperación Islámica. La Organización de la Cooperación Islámica es, ustedes sabrán, el organismo internacional más representativo del mundo islámico, aglutina, creo que son 56 o 57 países del mundo islámico. Otras venían promovidas desde la Unión Europea. Las que venían promovidas desde el mundo islámico se aprobaron con la abstención o el voto en contra de la Unión Europea y viceversa, ¿no? Las que venían promovidas desde la Unión Europea se aprobaron con el voto en contra o la abstención de la OCI. ¿En qué se diferenciaban ambas posturas? Es decir, tanto en el mundo islámico como en Occidente, por lo menos en teoría, me refiero a los instrumentos jurídicos, etcétera, se reconoce que merece protección jurídica la libertad de expresión y que merece protección jurídica el respeto a los sentimientos religiosos. Dicho de un modo muy simple, quizá cuando entran en conflicto entre sí, es decir, cuando la libertad de expresión se utiliza para ofender los sentimientos religiosos, y en ese caso de conflicto, mientras que la postura occidental suele inclinarse hacia la libertad, unas libertades que tanto nos ha costado conseguir, que consideramos que son casi sagradas. Ya digo, la máxima sería máxima libertad posible, mínima restricción necesaria. El Islam suele inclinarse, y ahora veremos un poco por qué, hacia el ejercicio responsable de la libertad. Es decir, a nosotros en Occidente nos duele la restricción o la censura o la restricción de la libertad de expresión. El mundo islámico es más sensible hacia la ofensa a las creencias, que considera la esencia de su identidad amparada en lo que para ellos sería un ejercicio frívolo de la libertad, ¿no? Es decir, esa libertad que se utiliza para ofender. Esto tiene mucho que ver, y bueno, pues voy a tratar de explicarlo brevemente, con el distinto modo de entender los derechos humanos en ambos mundos. Obviamente todo lo que estoy diciendo son cosas quizá que requerirían muchísimas matizaciones y que por el tiempo que tenemos pues no voy a entrar en matizaciones, pero bueno, un poco por tener una idea, ¿no? Si comparamos los documentos occidentales de derechos humanos y los documentos procedentes de organismos del mundo islámico, la principal diferencia es quizá el distinto fundamento que tienen. El fundamento de los derechos humanos en el en el mundo occidental es bien conocido, ¿no? Sería la dignidad humana, por lo tanto un fundamento laico, ¿no? La dignidad de la persona. Mientras que en los documentos procedentes del mundo islámico, de organismos islámicos, de la OCI y de otros organismos, sería un fundamento confesional. Les he puesto aquí el ejemplo del coloquio de Kuwait, en el que se dice: los derechos y libertades en el régimen islámico no son derechos naturales, sino más bien dones divinos sustentados en las disposiciones de la Sharia. Sharia, como ustedes bien saben, para los musulmanes es la ley divina revelada, integrada por el Corán y la Sunna, la tradición. Es ajena quizás a la cultura islámica la idea de los derechos y libertades como unos ámbitos de autonomía, una libertad que yo tengo como individuo
y que le doy el contenido que quiera, eso sí, siempre que no invada el espacio ajeno, ¿no? Es decir, puedo llegar hasta el lugar en el que ya invado el espacio o los derechos de terceros. Desde una perspectiva de las declaraciones o documentos islámicos, los derechos humanos son más bien dones divinos que el hombre recibe para cumplir su misión en la tierra, ¿no? Para recorrer su camino, que es el que indica la Sharia, y por lo tanto son derechos con un contenido concreto. Un poco, no sé si se entiende, dicho ya digo, de modo algo simple, cuál sería la diferencia entre esas dos posturas. Consecuencia lógica es que mientras que en Occidente, y también ha salido a lo largo de la mañana, el límite de los derechos humanos, de la libertad de expresión, de la libertad religiosa, etcétera, es el orden público, los derechos de terceros. Nos lo ha desglosado muy bien el profesor Landete, moralidad pública, seguridad pública, en definitiva, orden pública y derecho de terceros. El límite en el Islam, puesto que la Sharia es la fuente de la que brotan los derechos, también establece el límite. Les he puesto aquí el texto, que no sé si se lee, de la declaración, quizá la más significativa es la de la OCI, la Declaración de los Derechos Humanos en el Islam, que en los artículos 24 y 25, tras reconocer el elenco de derechos y libertades, establece, ¿no?, todos los derechos y deberes estipulados en esta declaración están sujetos a los preceptos de la Sharia islámica. Es la única fuente de referencia para la aclaración o interpretación de cualquiera de los artículos del presente documento, ¿no? Por lo tanto, la Sharia como límite. Voy a tratar, sin extenderme más en este aspecto, de volcar esto sobre el derecho a la libertad de expresión, ¿no? Y os he traído aquí texto de otra declaración islámica que reconoce el derecho a la libertad de expresión, pero si lo leemos, veremos que el contenido es bastante diferente del contenido de las declaraciones occidentales o con las que estamos más familiarizados, ¿no? Dice, todo ser humano tiene derecho a pensar y creer, y por tanto a expresar aquello que piensa y cree, sin que nadie se inmiscuya o se lo prohíba. Es decir, ya nos está hablando no de una libertad sin más, ¿no? Es decir, yo tengo libertad para expresarme, pero consecuencia de que antes he pensado o he creído. Es decir, es podríamos decir, un ejercicio más responsable de esa libertad, no es mera autonomía o mera libertad. Eso sí, dentro de los límites que ha estipulado la ley islámica, que luego veremos los problemas que eso genera. Cita en apoyo de esto un precepto del Corán. Y añade el mismo artículo 12, respetar los sentimientos de los que tienen diferente opinión religiosa es una de las virtudes del musulmán. Es decir, ciertamente existe quizás en ese ámbito un mayor respeto hacia lo que es los sentimientos religiosos o la ofensa hacia los sentimientos religiosos. No es una sociedad tan secularizada o secularizada como lo es la sociedad occidental, donde, como he dicho antes, la religión es concebida como algo negativo para la sociedad, ¿no? Por lo menos en buena parte de ella. Bueno, ahí ya pueden intuir el debate que se suscitó y al que antes aludía en Naciones Unidas sobre qué hacer con la difamación de la religión. Sin entrar en detalles, el principal punto de discrepancia, bueno, aquí en el mundo islámico o en las resoluciones promovidas desde el mundo islámico se hacía hincapié en la incidencia en la islamofobia. En Occidente, las promovidas por la Unión Europea, se decía que debía abordarse o tratarse a todas las religiones por igual. Pero quizá la principal diferencia en la que yo quería resaltar es que mientras que en Occidente se entendía que no solo la ofensa o la difamación, sino la incitación al odio, la violencia o la discriminación era lo que el derecho tenía que perseguir, fundamentalmente, en el Islam se decía, bueno, es que también la difamación, ¿por qué? Porque la difamación es lo que lleva a la ofensa, a la discriminación, etc. O sea, era un poco quizás el principal punto de divergencia.
que tiene mucho que ver con lo que decía antes. Mientras que en el Islam lo que se protege son las creencias, es decir, jurídicamente el bien jurídico protegido son fundamentalmente las creencias, en Occidente no son las creencias en sí mismas, sino la dignidad de las personas que lo profesan. Esa sería un poquito la principal diferencia. He puesto un ejemplo de una de las declaraciones de Naciones Unidas contra la islamofobia, de las que mencionaba antes, que fueron aprobadas, promovidas por la OCI. Y ahí se ve muy claro en el texto que tienen en negrita cómo se entiende desde esa perspectiva que la difamación de la religión ya debe perseguirse jurídicamente porque es lo que luego conduce a esa discriminación o a esa violencia. Dice, la intensificación de la campaña de difamación contra el Islam menoscaba el disfrute de los musulmanes del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión, etc. No sé si estoy yendo muy rápido, pero vale, si no me siguen me pueden interrumpir. Bueno, muy brevemente, porque sí que me parece que es una cuestión quizás menos conocida y tiene su interés. Al debate en Naciones Unidas se añade, ya digo, una cuestión interesante y a mi modo de ver discutible, y es que a juicio de la que entonces era relatora, Asma Jahangir, debía diferenciarse la punición entre una declaración de odio racista y una declaración de odio religioso. Ella, bueno, y es una postura que radica en una opinión de la doctrina estadounidense, que luego diremos algo de esta doctrina, es una postura que entiende que debe castigarse más el odio racista que el odio religioso. ¿Por qué? Dicen ellos. Bueno, primero porque dicen la raza no se elige y la religión sí. A mi modo de ver, ese argumento carece de lógica. Yo no creo que la religión sea algo que se elija. Yo no creo que las creencias se elijan, sino que se tienen. Uno ciertamente puede cambiar de creencias, pero no por conveniencia, o no puede cambiar de creencias sin traicionarse a sí mismo. Si me explico, no es algo que uno elige como quien elige un bolígrafo. Es decir, es algo que uno tiene. Por lo tanto, no creo que sea un argumento, a mi modo de ver, válido. Dicen también estos autores, bueno, la religión comporta una visión del mundo, es decir, una ideología, un modo de concebir la realidad, una filosofía. La raza no. Por lo tanto, el ámbito de la libertad de expresión tiene que ser mayor cuando nos referimos a cuestiones religiosas que cuando nos referimos a cuestiones de raza, donde no hay detrás una ideología o una visión o una concepción del mundo. A mi modo de ver, este argumento también es de dudosa legitimidad, porque aquí lo que nos estamos cuestionando no es la libertad de expresión para criticar ideas, que a mi modo de ver es incuestionable. Uno puede criticar, hacer una crítica respetuosa de ideas, de creencias, de que sea una crítica respetuosa. Aquí de lo que estamos hablando no es de la libertad para discutir cosmovisiones, creencias, etcétera, sino de la libertad para ofender o para incitar al odio. Es decir, eso es el tema que estamos viendo, ¿no? Y por lo tanto, ya digo, no se trata de una libertad de expresión, de rebatir creencias o ideas, que ya digo que es incuestionable, ¿no? Sino de otra cosa. Y luego, por otra parte, no siempre es fácilmente deslindable la raza y la religión. Un discurso antisemita, un discurso islamófobo, es de odio racial o religioso. Muchas veces la frontera no está clara, ¿no? Cuando desde un partido político, por ejemplo, se hace un discurso de este tipo. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿No? ¿De una creencia, de una religión? Si ustedes se van, por ejemplo, al informe que se hace de delitos de odio, el informe que hace el Ministerio de Interior cada año, ¿no? Todo ese tipo de delitos antisemitas, islamófobos, etcétera, aparecen dentro del apartado delitos de odio racial. No aparecen dentro de los... Sin embargo, ciertamente, ya digo, no son deslindables, ¿no? Por lo tanto, ya digo que yo creo que no es...
Bueno, ahora introduciré una tercera postura, pero antes sí, un poco quizás por perfilar estas dos posturas que estamos viendo, postura occidental, postura islámica. Decir que en Occidente, y voy a poner el ejemplo de España, lo he dicho antes, hay dos tipos de conductas penalizadas, lo que sería el escarnio o el insulto religioso y la profanación, y las que se refieren al odio religioso. Tienen relación, pero son diferentes conductas. El 524 y el 525 del Código Penal tipifican los delitos de profanación y el de escarnio o burla, ofensa a los sentimientos religiosos. Estos delitos, y como también son cuestiones que han salido, yo no me voy a extender, cada vez tienden a sustraerse del ámbito penal, que es el que establece las sanciones más graves, y se van reconduciendo, no solo en España, sino también en Europa, hacia el ámbito civil o administrativo, ¿no?, de la sanción civil o administrativa. Sin embargo, respecto a los delitos de incitación al odio, a la violencia, a la discriminación, sí que hay un claro interés, y de hecho hay normativa de la Unión Europea. No sé si ayer salió algo del tema de la normativa de la Unión Europea, un poquito. Porque sí que hay, como digo, hay un claro interés de que los países de la Unión Europea penalicen los delitos de incitación al odio, que se penalicen ellos, como digo, ahí. El problema del derecho español también lo ha apuntado Ricardo esta mañana, hasta la última reforma, hasta la reforma de 2015 del Código Penal, nuestro artículo 510 era muy ambiguo, y entonces la interpretación que hacía el Tribunal Supremo es que para poder condenar a alguien por incitación al odio, tenía que ser una incitación directa y a hechos concretos. Es decir, si una persona pronuncia un discurso incitando al odio, para que pueda ser condenada por ello tiene que poder probarse, o tenía que poder probarse según el Tribunal Supremo, que posteriormente, como consecuencia de ese discurso, aquí estamos hablando de discursos, de expresiones, no de conductas, es decir, de lo que es un discurso incita. Que posteriormente alguien, como consecuencia de este discurso, había cometido actos de violencia, de discriminación, etc. Evidentemente, eso lo que hacía era condenar al ostracismo el artículo 510 del Código Penal. Era imposible probar eso. Es decir, no. Y de hecho hubo absolución de casos muy clamorosos. No sé si conocen el de la librería Varela, el caso Calqui, etc. La reforma, y ya digo, un poco fundamentalmente por ajustarse a las resoluciones, en concreto a una decisión marco del Consejo de Europa, que ahora no tengo aquí la fecha, pero es de 2008, tengo el dato concreto, pero la reforma del 510 del año pasado sí que dice expresamente, habla de incitación, o sea, quienes públicamente, dice, fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente. Es decir, en ese sentido, al odio, a la hostilidad, a la discriminación o violencia, entre otros motivos, se recogen los motivos de religión o de creencias. Esta es a grandes rasgos la situación, ya digo, del derecho penal español y del derecho de otros países europeos, muy similar, la legislación. Los países del mundo islámico, en los que, como he dicho, hay una mayor sensibilidad hacia el respeto a las creencias, el problema es que en ocasiones se limitan no solo los atentados a los sentimientos religiosos, sino también las críticas respetuosas hacia el Islam. No tengo tiempo de extenderme, yo traía el caso de Nasser Abu Zaid, Nasser Jami Abu Zaid, que era un profesor de la Universidad del Cairo, musulmán, profesor de Derecho Islámico en la Universidad del Cairo, que por defender unas tesis de estilo académico, es decir, no eran tesis ofensivas, eran tesis de estilo académico, una determinada interpretación del Corán, él defendía una interpretación contextualizada del Corán, no literal, sino adaptada a los contextos sociales. Fue condenado por apóstata, lo cual suponía, como estaba casado con una mujer musulmana, el tribunal disuelve de oficio su matrimonio, puesto que la mujer musulmana no puede estar casada con un apóstata. Bueno, no les voy a contar ahora toda la historia muy interesante de Abu Zaid, ¿no?
Pero ya digo, el problema es cuando ya no solo se limita lo que son ofensas a los sentimientos religiosos, sino también lo que son críticas respetuosas, ¿no?, hacia las creencias o la religión. En ese sentido, pienso que el gran reto del Islam en este punto sería avanzar un poco en la separación entre lo que sería la condición ciudadana y la condición religiosa, trasladado al tema que nos ocupa, distinguir la mera crítica o disidencia religiosa de lo que sería la incitación al odio o la ofensa a los sentimientos religiosos. El gran reto de Occidente sería, por una parte, saber gestionar los derechos y libertades en los contextos que tenemos ahora, que son contextos de diversidad cultural y religiosa, como hemos visto, y a la vez superar también el recelo hacia la religión en general. Es decir, un poco yo creo que procede quizás de un laicismo, ¿no? Por una parte hay una agitación cada vez más xenófoba, ¿no?, un cierto tipo de delitos que proceden de esa xenofobia o de ese servirse del temor que suscita la diversidad, normalmente con fines políticos, etcétera, etcétera. Y por otra parte, esa especie de laicismo agresivo, que no laicidad o aconfesionalidad, como también ha salido esta mañana, sino ese laicismo agresivo, considera a la religión como algo dañino y que, por lo tanto, ya digo, también tiende a ver la libertad religiosa con recelo y muy brevemente, solo en la última parte de mi intervención, hacer una matización. Y es que he hablado de la postura occidental. No hay una postura occidental. Hay muchas, pero fundamentalmente dos posturas occidentales. Y sí que quería decir algo sobre la postura estadounidense en este punto, porque la postura estadounidense se aparta no solo del modelo europeo, sino también del derecho internacional. Si ustedes se cogen los convenios internacionales que limitan el hate speech, el discurso del odio, verán que Estados Unidos introduce reservas a esos preceptos, por ejemplo, el artículo 20 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Claro, la comparación entre Estados Unidos y Europa, o la Unión Europea, tiene gran interés porque son dos aproximaciones distintas a este conflicto, dos aproximaciones bastante distintas a este conflicto, que, sin embargo, parten de dos concepciones de la democracia. Dicho también de un modo muy simple, Estados Unidos considera que el peligro para la democracia es limitar la libertad de expresión. La libertad de expresión es sagrada. La Unión Europea considera que un peligro para la democracia es incitar al odio, es decir, un poco al odio racista, religioso, homófobo, etc. Es esa confrontación social. Esas serían las dos posturas. Por ejemplo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la Corte Suprema de Estados Unidos, considera inconstitucional la prohibición que se hizo de una manifestación en Skokie. Skokie es una población estadounidense de 70.000 habitantes, donde parece que eran más del 50% son judíos, muchos de ellos supervivientes de campos de exterminio, y determinado grupo, signo racista o neonazi, etcétera, solicita hacer una manifestación en esa población portando esvásticas, signos nazis, etcétera. Se prohíbe la manifestación. El Tribunal Supremo considera que esa prohibición ha vulnerado la Constitución americana, ¿no?, la primera enmienda, que es la que reconoce la libertad de expresión. Claro, ¿qué es lo que está detrás de esta tutela privilegiada que se hace en Estados Unidos a la libertad de expresión? Por una parte, una visión distinta de la neutralidad. Yo digo a veces, el derecho de Estados Unidos es más neutral que el europeo, en el sentido de que la neutralidad le impide entrar a hacer cualquier juicio de valor. Es decir, todos los discursos merecen la misma protección jurídica. Este, por ejemplo, es un texto de un profesor, un constitucionalista reputado de la Universidad de Harvard,
Dice, si la Constitución obliga al Gobierno a permitir que la gente se manifieste, hable o escriba a favor de la paz, la hermandad y la justicia, entonces debe también exigir al Gobierno permitirles expresarse para defender el odio, el racismo e incluso el genocidio. Es decir, los dos discursos están al mismo nivel. Es un poco el planteamiento. Es decir, la neutralidad nos impide valorar contenidos, sobre todo si son contenidos que tratan, es distinto si se vulnera la intimidad o el derecho al honor de una persona, pero cuando son discursos sobre cuestiones de interés público, puede ser la religión, la raza, el matrimonio entre personas del mismo sexo, etcétera, etcétera. Es decir, lo que es el debate de cuestiones de interés público, ahí la libertad de expresión es prácticamente sagrada. Es una cita del Tribunal Supremo de los Estados Unidos que dice: todas las ideas referentes a cuestiones de interés público, no importa cuán ofensivas o nocivas sean, disfrutan del mismo estatus ante la Constitución. O, la que es más conocida, pues me la he traducido, ¿no? There is no such a thing as a false idea, es decir, no existe tal cosa como una idea falsa. Es una democracia, una idea de la democracia mucho más formal que la idea que tenemos quizá en Europa de una democracia donde sí hay unos ciertos valores, ¿no? La idea de dignidad de la persona, de derechos humanos, es decir, más sustantiva, no tan formal, ¿no? Eso responde, y no hay tiempo ni es el lugar quizás, ¿no?, para entrar a fondo a este tema, pero a un planteamiento con una fuerte carga liberal individualista, el liberalismo norteamericano, ¿no? La idea del libre mercado. Las ideas, por eso le preguntaba antes a don Ricardo García, ¿no? Lo de la idea norteamericana, que era un poco la que él, muy matizada pero expresaba, ¿no?, es que las ideas se discuten en el libre mercado. Es decir, no hay una censura del derecho. Yo las ideas las lanzo al libre mercado, ahí se refutan y ahí un poco, no sé si con una visión un poco ingenua, ¿no?, se entiende que las ideas nocivas pues quedarán derrotadas, ¿no?, y los buenos ganarán, ¿no? Es un poco el planteo como en las películas, efectivamente, americanas, que siempre al final los buenos ganan, ¿no? Bueno, pues un poco ese es el dicho también, de un modo muy simple, obviamente, el planteamiento, ya digo, de Estados Unidos, incluso ellos, y además, claro, cuando hablas con una persona poco que defiende estas ideas, ellos están convencidos, ¿no? Y están convencidos además de que censurar ese tipo de discursos es peor, o sea, que producirá o aumentará el odio, etcétera, etcétera, ¿no? Por eso un poco también lo que tiene relación con lo que se hablaba esta mañana. Y yo ahora sí que de verdad, que esta es la última diapositiva que les pongo, solo la síntesis, ¿no?, entre esas tres posturas, que yo creo que tiene mucho que ver con tres modos distintos de entender los derechos humanos. La postura de Estados Unidos, ya hemos dicho, una postura liberal individualista, los derechos como esferas de autonomía, de libertad individual, fundamentalmente, ¿no?, la idea de las libertades, ¿no? La postura europea más conceptual, una idea sustantiva de los derechos humanos, no mera autonomía, sino autonomía sustentada sobre la dignidad humana. La neutralidad no impide o no nos impide reconocer unos valores sustantivos, a diferencia de la postura de los Estados Unidos, pero no son valores religiosos o confesionales, ¿no? Eso marcaría quizás la diferencia con la tercera postura, que sería la postura procedente fundamentalmente del mundo islámico o promovida en los foros internacionales por la OCI, en las que la Sharia, la ley islámica religiosa, sería la que define los valores que sustentan los derechos. La idea sería, claro, si no tenemos unos valores, la idea del derecho natural es una idea muy de la tradición jurídica occidental. Si no tenemos unos valores éticos naturales, un derecho natural, utilizando la terminología clásica, si los valores son los religiosos, claro, si yo quito la religión o yo quito el derecho religioso, yo quito la Sharia en este caso, me quedo sin valores, que es un poco lo que desde el mundo islámico a veces se tacha o hacia las sociedades, el ataque que lanzan a las sociedades occidentales. Ustedes se han quedado sin valores, es una sociedad sin valores, ¿no? Un poquito es la idea que subyace a este planteamiento, y aunque la moderadora ha sido muy buena y no me ha llamado la atención, yo ya
así que termino y nada más. Muchas gracias. Bueno, pues muchísimas gracias, profesora Convalía. Ha sido tan clara como siempre y les aseguro que si hubiese tenido más tiempo aún hubiese sido más esclarecedora la ponencia, porque como yo la he presenciado, ya me la estoy aprendiendo de memoria, como la he presenciado hace poco, le aseguro que con más tiempo es todavía más fructífera. Normalmente se dan 10 minutos para el debate, ahora vamos a dar 5, porque si no vamos un poquito mal de tiempo. ¿Hay alguna pregunta? Venga, vamos a echarla, ¿no? Sí, mi pregunta va en la dirección como experta, que ha dicho en derecho islámico. Me gustaría que profundizase un poquito más en la Sharia, porque Sharia en sí mismo es ley, pero a veces da la impresión desde fuera del Islam como que la Sharia es algo así a modo de constitución o a modo de reglamento que existe, que las comunidades islámicas, independientemente de su país, tienen y que se sujetan. Esto no es cierto. O sea, hay, si no recuerdo mal, 4 escuelas jurídicas dentro del Islam, cada una con una forma de interpretar el Corán más o menos estricta, y a su vez cada una de ellas tiene infinidad de perspectivas diferentes dependiendo de cada una de las grandes familias musulmanas, bien sean sunís o chiíes. Bueno, esto es a grosso modo. Por lo tanto, usted ha estado hablando un poquito desde nuestra perspectiva cómo adaptarnos a estas comunidades islámicas. ¿Cómo hacerlo? En el caso concreto de España, donde mayoritariamente las comunidades musulmanas son magrebíes, son marroquíes, argelinos, una región ahí mayoritariamente pakistaní, 2 comunidades totalmente diferentes. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo en España y en el resto de Europa? Muchas gracias. Plantea 2 cuestiones importantísimas e interesantísimas. Trataré de responder brevemente. Respecto a la Sharia, efectivamente la Sharia es la ley islámica. Sharia en árabe significa camino, calle, es el camino que han de recorrer los hombres para llegar a Dios. Está integrado fundamentalmente por 2 fuentes originarias, el Corán, que como ustedes saben, para los musulmanes es ley revelada por Dios, recoge las revelaciones que Dios hace a la humanidad a través del profeta, y la Suná o tradición, que se integra, se llaman los hadices, que son dichos del profeta. Sobre esta ley, que es ley revelada por Dios, es decir, de origen divino, pero cuyos contenidos, además de referirse a cuestiones estrictamente religiosas, como la oración, el ayuno, etc., también se refiere a cuestiones de organización de la comunidad, de lo que sería la Umma, la comunidad islámica. Por ejemplo, tiene una regulación del derecho sucesorio muy detallada, mucho más detallada que nuestro Código Civil posiblemente, ¿no?, en la que se establece la porción de herencia que corresponde a cada uno. Trata cuestiones comerciales, sobre el cobro de intereses, etcétera, etcétera. Es decir, recoge cuestiones de organización de la comunidad. Piensen que las comunidades islámicas, al igual que las comunidades judías, no son, como ocurre con la Iglesia católica, una iglesia, es decir, no existe una estructura jerárquica o sacramental. Es ajena al Islam la idea de mediación entre Dios y los hombres, que sería lo que es el sacerdocio, los sacramentos, ¿no? Esa idea de mediación es absolutamente extraña al mundo islámico. Las comunidades islámicas son comunidades, la Umma, no hay un sacerdocio, el imam no es un sacerdote. Lo mismo ocurría, digo, en el caso de las comunidades judías. Claro, eso hace que el tema de la interpretación en el mundo islámico, a mi modo de ver, a veces cuando la gente dice, bueno, y los derechos de la mujer en el Islam, o la libertad religiosa en el mundo islámico. Bueno, si el problema no son, bueno, tendrán ustedes, el problema la raíz del problema o de la dificultad no es tanto los derechos de la mujer o la libertad religiosa, sino la interpretación. Es decir, claro, nosotros en la Iglesia Católica, pues si ahora alguien dice cualquier cosa,
por así decirlo, está el magisterio de la Iglesia, ¿no?, que puede, así decirlo, tiene una voz, una autoridad no solo moral, ¿no?, sino puede hacer una interpretación auténtica. En el Islam, ya digo, por supuesto que hay una autoridad, pero es una autoridad moral, en virtud de que personas que conocedoras del derecho islámico, que tienen una autoridad moral y por lo tanto su interpretación pues tiene más valor que a lo mejor la interpretación que haga otra persona, pero no es una interpretación auténtica. Esto explica que haya interpretaciones muy diferentes dentro del mundo islámico. En los primeros siglos del Islam se admite esa diversidad de interpretaciones, es cuando aparecen las 4 escuelas a las que usted se ha referido. Hay un momento en torno al siglo XI que se afirma la puerta de la ijtihad, que es la interpretación, ha quedado cerrada. Se produce ese estancamiento en la interpretación del derecho islámico y ahora mismo hay muchos estudiosos del derecho musulmán que sí que están propugnando una interpretación, puesto antes el ejemplo no hemos tenido tiempo de verlo detalladamente, ¿no?, de Abu Zaid, que procede de la Universidad del Cairo, es quizás el principal foco más importante, pienso yo, de cultura del mundo islámico, ¿no?, y del derecho islámico. No es una autoridad cualquiera, es decir, es una persona muy autorizada y defendió esa interpretación contextualizada, ¿no?, del Corán. Hay muchos estudiosos que van en esta línea. Lógicamente, si en el siglo XI el peligro de la Sharia era la diversidad de interpretaciones, el que terminara diluyéndose la Sharia, en el siglo XXI el peligro, esto ya es una opinión personal, el peligro de la Sharia, de su supervivencia, es la falta de interpretación o la aplicación literal de la Sharia. Por eso yo pienso que quizá el principal reto del Islam vendría de ahí, ¿no?, de esa profundizar desde el estudio del derecho islámico en esa interpretación islámica, pero adaptada a los actuales contextos, que ya digo que hay muchas corrientes y muchos pensadores en esta línea, quizá no son los que a veces encuentran ya por motivos, no sé si políticos, económicos, geopolíticos, o a mí se me escapan, no son los que a veces a lo mejor pues encuentran ese apoyo, ¿no? Y el reto, ¿no?, la otra cuestión que usted planteaba, el reto de Occidente, ¿no?, si digo este sería quizás el reto del mundo islámico, el reto de Occidente es, por lo menos de Europa occidental, es acomodar la diversidad. En concreto me preguntaba por las comunidades islámicas. Claro, en unas sociedades que han cambiado mucho en muy poco tiempo, o sea, y el derecho y la sociedad a veces no va tan rápido, ¿no? Entonces, yo les voy a poner un ejemplo que es el de la educación, de la enseñanza de la religión en la escuela pública. Yo a veces digo, claro, ¿cómo integrar?, ¿no? Yo pienso que la integrar no es uniformar, no hemos podido ver, pues no hemos tenido tiempo, que es un tema yo creo que tiene mucho interés, el de la discriminación indirecta. Integrar no es uniformar, la uniformidad es discriminatoria, porque no tiene en cuenta las diferencias. Entonces, integrar, claro, la normalización, y pongo un ejemplo. ¿Cómo se integra el Islam? Si, por ejemplo, yo a los niños en la escuela, como ocurre en España, aunque a veces no se aplica, depende de las comunidades autónomas, ¿no? Si en la escuela pública los padres musulmanes que los desean puedan hacer que sus hijos tengan clase de religión islámica con un currículum, además me parece que curiosamente lo tengo por aquí, que salió en el BOE de hace nada, 18 de marzo de 2016, ¿no? Un currículum publicado en el Boletín Oficial del Estado. Si ustedes se leen el currículum ya digo, es el BOE de 18 de marzo de 2016, verán que es un currículum perfectamente adaptado a los valores constitucionales de España, ¿no? Y por lo tanto los niños aprenden la religión islámica de modo, podríamos decir, compatible y ligado también a los valores del país del que son o en el que viven, por lo menos, ¿no?, en el que residen. Por un profesor que tiene la titulación requerida. Es decir, en un entorno para el niño de escolarización, de educación normal. Es muy diferente si ese niño recibe, o el único momento en el que oye hablar de religión islámica
es en una especie de oratorio mezquita camuflado en un garaje o en el extrarradio, en un polígono industrial, a un imam que a lo mejor solo habla árabe y que le da un discurso que no tiene ningún punto de conexión con los otros inputs que ese niño recibe. ¿Cómo se realiza o cómo se coopera mejor a la integración? Yo pienso que desde el primer planteamiento. Lo mismo con la autorización de lugares de culto, ¿no? Si un musulmán para practicar su culto tiene que irse a un polígono industrial, entrar en una especie de, ya digo, de nave o de... va a percibir su religión como algo que no es compatible con su identidad ciudadana. Mientras que en su barrio pues, tiene un local normal pues, donde puede realizar sus oraciones con las condiciones, por supuesto, de urbanismo necesarias para garantizar la seguridad, la salubridad, etcétera, como cualquier otra construcción de esa índole, posiblemente esa persona perciba, ¿no?, su identidad religiosa como compatible con su identidad ciudadana. Bueno, me estoy extendiendo muchísimo